Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por estos lados, les doy la lida bienvenida y los invito a suscribirse ya mismo para no perderse ningún vídeo lleno de chismes, noticias del espectáculo y por supuesto, mucho drama turco. Prepárense para el drama. Hoy, como ya lo adelanté, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y a menudo turbulento mundo de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Exacto. Esa pareja que nos robó el aliento, nos hizo creer en cuentos de hadas y luego, bueno, ya saben cómo sigue la historia. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, están absolutamente obsesionados con esta pareja, su relación, esos momentos tan tiernos que nos regalaron y por supuesto, todos esos rumores que los persiguieron desde el principio hasta el final. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque hoy vamos a desentrañar algunos de los secretos, las especulaciones y, quién sabe, tal vez hasta las verdades ocultas detrás de su amor. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de chismes, quiero recordarles algo crucial. Todo lo que vamos a hablar hoy se basa en información pública, entrevistas, la observación minuciosa de sus interacciones y, como no, un poquito de intuición femenina. Así que, por favor, tomemos todo con pinzas, disfrutemos de este chisme jugoso pero mantengamos una mente abierta y recordemos que estamos hablando de vidas reales, personas reales con sentimientos reales. Dicho esto, que comience el espectáculo. La historia de Hande y Kerem es, sin lugar a dudas, de esas que parecen sacadas directamente de un guión de una comedia romántica moderna. Se conocieron, como todos sabemos, en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, que aquí en el mundo hispanohablante conocimos y amamos como Love is in the Air. Desde el primer instante en que sus caminos se cruzaron, la química entre ellos fue innegable, palpable, casi como una fuerza magnética que atraía sus miradas y sus sonrisas. Era evidente que había algo especial, algo que trascendía la simple camaradería entre compañeros de trabajo. Tanto dentro como fuera de la pantalla, sus miradas cómplices, sus risas espontáneas y esa conexión innegable hacían que todos, absolutamente todos, sospecharan que allí, detrás de las cámaras, había algo mucho más profundo que una simple amistad. Sus personajes, Eda y Serkan, se amaban con una intensidad arrolladora, y era difícil separar la actuación de la realidad. La línea entre ambos mundos se volvía cada vez más borrosa, alimentando aún más las fantasías de los fans. Al principio, como es costumbre en estos casos, ambos negaron rotundamente cualquier tipo de relación romántica. Insistían con vehemencia en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo que se admiraban y respetaban mutuamente. Era la respuesta estándar, la que todos esperábamos escuchar. Pero a medida que la serie avanzaba y su popularidad crecía exponencialmente, los rumores se intensificaban, se volvían más persistentes, más insistentes. Era como si el universo conspirara para unirlos. Los fans obviamente estaban enloquecidos, convertidos en verdaderos detectives, analizando cada una de sus interacciones en busca de alguna pista, alguna señal, alguna mirada que confirmara sus sospechas. Cada foto en Instagram, cada comentario en Twitter, cada entrevista en televisión era sometida a un escrutinio implacable. Se crearon comunidades online dedicadas exclusivamente a analizar su lenguaje corporal, sus gestos, sus sonrisas, con la esperanza de encontrar la prueba definitiva de su amor. La presión mediática era asfixiante. Y finalmente, después de meses de especulaciones, de rumores, de esperanzas y decepciones, llegó la confirmación. El momento que todos estábamos esperando. Hande y Kerem hicieron pública su relación durante un viaje romántico a las paradisíacas Islas Maldivas. Las Maldivas. El destino perfecto para declarar tu amor al mundo. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran pura miel, pura felicidad, puro amor. Se les veía radiantes, felices, enamorados, disfrutando de la compañía del otro. Era como si todo el mundo contuviera la respiración durante un instante y luego soltara un suspiro colectivo de alivio y alegría. Por fin. La pareja que todos querían ver junta, la pareja que parecía destinada a estar junta, era una realidad. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron, casi de la noche a la mañana, en una de las parejas más queridas, más seguidas y más admiradas en las redes sociales. Sus perfiles de Instagram se llenaron de fotos de sus viajes, sus cenas románticas a la luz de las velas, sus momentos divertidos y sus muestras de cariño. Cada publicación generaba miles de comentarios y likes, convirtiéndolos en la pareja del momento. Parecían la pareja perfecta, el ejemplo a seguir,
la prueba de que el amor verdadero sí existe. Su amor irradiaba felicidad y contagiaba a todos los que los rodeaban. Eran jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la fama y la fortuna son tan volátiles como las olas del mar, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Los titulares de las revistas del corazón se llenaron de especulaciones sobre posibles problemas de comunicación, agendas de trabajo demasiado ocupadas y falta de tiempo para estar juntos. La burbuja de perfección comenzó a desinflarse. Se decía que estaban teniendo fuertes discusiones, que los celos se habían apoderado de la relación, que la presión mediática era insoportable. Los fans obviamente estaban preocupadísimos, angustiados, y empezaron a analizar cada uno de sus movimientos en busca de señales de que todo estaba bien, de que su amor seguía intacto. Cada like, cada comentario, cada aparición pública era interpretada como una señal de esperanza o como una confirmación de la inminente ruptura. La incertidumbre era palpable. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. El anuncio cayó como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans estaban desconsolados, devastados, no podían creer que su pareja favorita, la pareja que les había hecho creer en el amor, se hubiera separado. Era como si un pedazo de sus propios corazones se hubiera roto. Aunque nunca se supo con certeza cuáles fueron los motivos reales de la ruptura, se especuló mucho sobre ello. Algunos decían que fue por problemas de celos, alimentados por la fama y la atención que recibían ambos. Otros aseguraban que fue por diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus visiones de futuro. Y otros, más pragmáticos, simplemente pensaban que la relación se había desgastado con el tiempo, que el amor se había apagado. Lo cierto es que al final, Hande y Kerem tomaron caminos separados, dejando atrás una historia de amor que había cautivado al mundo entero. Pero a pesar de la ruptura, muchos fans siguen manteniendo la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Creen que su amor es demasiado fuerte, que la química entre ellos es innegable y que el destino los volverá a unir. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era innegable y el amor que se tenían era evidente. Quién sabe, tal vez el destino les tenga preparada una segunda oportunidad, tal vez su historia de amor aún no ha terminado de escribirse. Ahora bien, vamos a hablar de algunos de los secretos que, creo yo, rodearon esta relación. Secretos a voces, podríamos decir, que influyeron en su desarrollo y finalmente en su desenlace. Primero, creo que la presión mediática fue absolutamente monstruosa. Imagínense por un momento estar constantemente bajo el escrutinio público, con cada paso que dan analizado, fotografiado y comentado hasta el más mínimo detalle. Cada sonrisa, cada mirada, cada gesto era interpretado y amplificado por los medios de comunicación y por las redes sociales. Eso, sin duda alguna, puede afectar negativamente cualquier relación, por sólida que sea. Segundo, creo que sus agendas de trabajo tan ocupadas también jugaron un papel importante en su separación. Ambos son actores muy exitosos, con una gran demanda en la industria del entretenimiento turco. Están constantemente viajando por todo el mundo, trabajando en diferentes proyectos, participando en eventos y cumpliendo con compromisos publicitarios. Eso puede dificultar enormemente el mantener una relación estable y duradera, ya que el tiempo para estar juntos y cultivar el amor se reduce drásticamente. Tercero, creo que la diferencia de personalidades también pudo haber influido en su ruptura. Hande es una persona más reservada, discreta y cautelosa, mientras que Kerem es más extrovertido, espontáneo y aventurero. Esas diferencias en ocasiones pueden generar conflictos y desencuentros, especialmente cuando se está bajo presión y el estrés es constante. Pero más allá de los rumores, las especulaciones y los secretos, creo que lo más importante es recordar que Hande y Kerem vivieron una historia de amor muy bonita, intensa y apasionada. Se quisieron mucho, se apoyaron mutuamente y compartieron momentos inolvidables. Y eso es lo que realmente importa, eso es lo que debemos recordar. Y para finalizar este análisis profundo de su relación, quiero compartir con ustedes algunas anécdotas que demuestran lo especial que era su relación, lo mucho que se querían y lo bien que se complementaban. Por ejemplo, se dice que Kerem siempre le llevaba flores a Hande al set de grabación de Senkalkam. Era un gesto simple pero lleno de significado, una forma de demostrarle su amor y admiración.
También se dice que Ande siempre le preparaba la comida favorita de Kerem cuando tenían tiempo libre para estar juntos. Esos pequeños detalles, esos gestos de cariño y atención, demuestran el amor y el cuidado que se tenían el uno al otro. Otra anécdota que me encanta es que durante la filmación de Senkal Kapm, Ande y Kerem solían improvisar muchas de sus escenas. Eso demuestra la confianza, la complicidad y la conexión que tenían como actores y como pareja. Eran capaces de crear momentos mágicos e inolvidables simplemente dejándose llevar por la emoción y la química que sentían. Y por último, quiero contarles que a pesar de la ruptura, Ande y Kerem siguen siendo amigos y se tienen mucho respeto. Han demostrado madurez e inteligencia emocional al saber separar su relación personal de su relación profesional. Han sabido mantener una buena relación y apoyarse mutuamente en sus proyectos y desafíos. En resumen, la historia de amor de Ande Erçel y Kerem Bürsin fue una historia llena de pasión, romance, alegría y también de drama. Fue una historia que nos hizo soñar, que nos hizo creer en los cuentos de hadas y que nos demostró que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Aunque su relación haya terminado, su recuerdo siempre permanecerá en nuestros corazones y en la memoria de todos aquellos que se enamoraron de su amor. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso y profundo sobre Ande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué opinan de esta pareja. ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Qué fue lo que realmente causó su ruptura? Los leo con atención. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que si les gustó el vídeo pueden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos nuevos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y hasta pronto. Y no olviden seguir soñando con el amor.